Hola, soy la doctora Jessica Valencia Rivero, yo soy neumóloga y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las secuelas de COVID-19 y rehabilitación pulmonar. ¿Qué secuelas puede dejar el coronavirus? Que esa es la primera pregunta. Va a dejar fatiga y cansancio, tos, dolor de pecho a la inspiración profunda, ardor y sensibilidad de la piel, sudoración excesiva que es principalmente nocturna, contracturas musculares, disnea, falta de concentración y memoria, gastritis, agruras, pérdida de olores y sabores, debilidad muscular, baja oxigenación o requerimiento de oxígeno, hipersensibilidad al frío o calor y taquicardia o palpitaciones en el pecho. También puede dejar otras como caída del cabello. Aquí ya tenemos algo de evidencia científica acerca de las secuelas y podemos ver en esta tablita los porcentajes de cada secuela. Como dijimos, la más frecuente es 58% de fatiga. Hasta un 80% de los pacientes va a tener al menos un síntoma residual. Y pues bueno, aquí vienen todas las demás que hemos comentado. Otra, la pérdida de cabello, que es bastante importante y olvidé ponerla en la diapositiva anterior. Esta es otra forma de representarlas porque es otro grupo de estudio, pero vemos cómo también el primer lugar es la fatiga, ansiedad. Aquí apareció también dolores de articulaciones, dolor de cabeza, dolor de pecho, demencia, depresión, falta de aire, visión borrosa y bueno, ahí se van las otras menos frecuentes. Y aquí clasifica al síndrome post-COVID dependiendo del tiempo de evolución. Esta tabla habla específicamente de pacientes no hospitalizados. En pacientes hospitalizados la parte que cambia es la parte del diagnóstico y la fase de transición, porque pues ahí es un poquito más larga. La fase de transición es el momento en el que el paciente tiene en ese momento síntomas activos de coronavirus, o sea, la fase aguda. Posteriormente viene la fase 1 o fase de síntomas agudos post-COVID, que empieza de la 5ª semana, o sea, al mes más o menos, y termina a las 12 semanas, o sea, a los 4 meses. Si después de 4 meses el paciente sigue teniendo síntomas, ya se le considera fase 2, que es síntomas de post-COVID fase larga, ¿no? Y este dura hasta 24 semanas. Si después de las 24 semanas el paciente sigue teniendo síntomas post-COVID, se le considera persistente, o sea, síntomas persistentes post-COVID. Y eso es la fase 3. ¿De qué depende que un paciente haga síntomas post-COVID y cuánto duren estos síntomas? La realidad es que aún no tenemos información al respecto. Algunos estudios han tratado de descifrar esto y pues la cosa más frecuente es que un paciente tenga enfermedades crónicas de base, pues es más frecuente que haga síntomas post-COVID. Y en cuanto a características de la enfermedad en sí, la única que se ha asociado es la necesidad de oxígeno, o sea, entre que un paciente necesite versus que no necesite, el que necesita oxígeno es más probable que haga síntomas post-COVID. Pero la realidad es que es muy variable de persona a persona. En algunos casos es independiente de la gravedad, es decir, hay pacientes graves que hacen secuelas pulmonares y nada más, y hay pacientes leves que hacen secuelas de todo tipo como ardor de piel, sudoración, taquicardia, palpitaciones, entonces no es solo asociado a la gravedad. Hasta el momento, casi nunca estos síntomas son persistentes o permanentes. Algunas sí necesitan tratamiento específico y otras son solo cuestión de paciencia y algunos tratamientos que no necesariamente son médicos. ¿Todos los pacientes van a hacer secuelas pulmonares? Esta es la pregunta que tal vez más me hacen y algunos pacientes que no tuvieron síntomas en absoluto pulmonares consultan por esto. Definitivamente no todos los pacientes van a hacer secuelas pulmonares. Cuando hablamos de porcentajes de secuelas, menciono que 80% hacen secuelas, pero no necesariamente van a ser pulmonares. Entonces, yo las medio clasifico un poco dependiendo del tipo de secuelas y el tipo de tratamiento que ameritan recibir. Si un paciente tiene fatiga y cansancio, contracturas musculares o debilidad muscular, lo que debemos hacer para contrarrestar estas secuelas no es ningún medicamento en sí. Lo único que tenemos que hacer es un poco de ejercicio cardiovascular, o sea, caminadora, bicicleta, caminar. Debemos tomar siestas, es decir, organizar nuestras actividades de forma que no lleguemos a energía cero. O sea, si antes me llevaba todo el día de corrido en el trabajo, ahora a lo mejor necesito una pausa intermedia para una siesta y poder continuar con el trabajo de la tarde o con las actividades de la tarde. Y
repartir las actividades en el día a día sin llegar a agotarse. Es más fácil, como cualquier celular, la batería de un celular que se termina, si se apagó el celular, tarda más en volverse a encender que si no dejamos que se apague y lo recargamos antes de que la batería llegue a cero. Entonces, pues es algo así como la comparación, tratar de repartir nuestras actividades durante los días. ¿Qué hacer con las secuelas que son de tipo respiratorias? Ahora sí. Vamos a tener diferentes tipos de secuelas, como van a ser tos seca o con expectoración, que eso puede ser pulmonar o bronquial como tal, por eso las clasifico como respiratorias, congestión nasal, mocos, dolor de pecho a la inspiración profunda, que eso suele ir de la mano con la tos y también suele ser bronquial, falta de aire o disnea y pues obviamente baja oxigenación o requerimiento de oxígeno. Lo que yo recomiendo ante cualquiera de estos síntomas, pues obviamente es consultar a un neumólogo, porque depende del tipo de secuelas qué tratamientos requieren. No todo se puede detectar en una tomografía, es decir, una tomografía normal, por ejemplo, no descarta que podamos tener tos, dolor de pecho y cosas bronquiales. Entonces, sí es necesario acudir al especialista para este tipo de secuelas, cuando las tenemos. ¿Qué hacer con las secuelas que son de regulación central? Yo las englobo más o menos en regulación central porque son algunas cosas que regulan nuestro sistema nervioso central y que pueden quedar alteradas o sensibles después del COVID. Entre ellos va a ser ardor y sensibilidad de la piel, que puede ser también en la espalda, en las piernas, en los brazos, sudoración excesiva nocturna, falta de concentración y memoria, hipersensibilidad al frío o al calor, taquicardia o palpitaciones y obviamente la pérdida de olores y sabores. En general, todas las mencionadas anteriormente pueden utilizarse algunos medicamentos para inflamación neuropática tipo la pregabalina. También en ocasiones nos suele ayudar el omega 3 porque es pues algo importante para la regeneración neuropática y obviamente estimular la regulación. Esto depende de qué tipo de síntomas estemos hablando. Si estamos hablando de falta de concentración y memoria, estimular la regulación va a ser hacer ejercicios, crucigramas, sudoku, aplicaciones para concentración y agilidad mental. Si estamos hablando de taquicardia o palpitaciones, hay que hacer ejercicio para recordarle al corazón pues que hay frecuencias cardíacas más altas. Y si hablamos de anosmia y ageusia, pues vamos obviamente a estimular la regulación sería con esencias y olores para estimular al sentido y además se le puede agregar spray nasal con antiinflamatorios, que eso pues podría ser consultar con un otorrino o un neumólogo o incluso algún médico que esté preparado en el tema. Con las secuelas emocionales, que estas no debemos dejarlas a un lado, depresión, ansiedad, cualquier otra de este tipo, esta no solo aplica para el paciente que tiene o tuvo COVID, sino también para los familiares, para los que han perdido familiares, etc. Debemos consultar con un psiquiatra, debemos llevar terapia psicológica, no debemos minimizar la parte emocional que es a veces fundamental para que lo demás pueda funcionar. Gastritis y agruras, pues obviamente tratamiento para tal. Y luego viene la parte de la rehabilitación pulmonar. ¿Cómo saber si mi función respiratoria está afectada? Normalmente para esto se requiere una evaluación pulmonar completa con pruebas de función pulmonar, que son espirometría y otras pruebas de soplar básicamente, una tomografía de tórax simple, a veces la radiografía no es tan útil en este momento. En general, quienes no hicieron neumonía significativa es poco probable que tengan secuelas pulmonares. O sea, en quienes no hubo una disminución de la oxigenación, etcétera, es poco probable que lo tengamos. Recordar que hay que diferenciar las secuelas bronquiales, o sea, la tos, etcétera, y la fatiga en general. Hay que separarla de las secuelas pulmonares porque no siempre van de la mano. Y esto me parece muy importante, aguantar el aire o soplar globos no es una evaluación confiable para saber si tenemos secuelas pulmonares o no. Ejercicios que cualquier persona puede realizar, o sea, cualquier persona, por ejemplo, que tuvo COVID, sería la respiración diafragmática, que hay miles de videos en YouTube de este tema, y es respirar profundo haciéndolo con el abdomen, y yo recomiendo hacerlo frente al espejo con la mano en el abdomen y ver que no se muevan los hombros cuando metemos el aire. Ejercicio cardiovascular con protección de articulaciones, o sea, nada que sea de alto impacto, 4 veces por semana, 30 a 40 minutos al día. Debemos hacer un ritmo considerable y que sea progresivo, no quedarnos en la misma
velocidad por siempre. Ejercicio de brazos, piernas, abdomen y tronco. Esta parte suele ser personalizada. Debemos siempre cuidar las articulaciones, o sea, debe ser de bajo impacto. Y lo más recomendable, sobre todo en personas que no son jóvenes y sanas, buscar asesoría para esto. Pacientes post-hospitalizados que estuvieron graves, que requirieron oxígeno aunque se quedaran en casa, debemos buscar atención personalizada. Un programa de rehabilitación completo tiene que tener en consideración la nutrición, la seguridad cardiovascular, el requerimiento de oxígeno, el retiro del oxígeno, mejorar la condición, la fuerza y progresión ordenada siempre con protección de articulaciones. Igualmente, la salud psicológica o psiquiátrica es muy importante. Pues esto es todo por el momento. Cualquier duda o comentario les dejo nuevamente su correo. Gracias por su atención y nos vemos pronto.